Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando soplas sobre mí. Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin en Texas. Gracias por conectarse a su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios mediante la lectura de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día». Entró, pues, para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es Quédate con nosotros. El fragmento que leímos es del conocido pasaje de los 2 discípulos de Emaús del Evangelio de San Lucas. Nos cuenta que el mismo día en que Jesús había resucitado, 2 de sus discípulos salieron de la ciudad de Jerusalén hasta el pueblo de Emaús, que quedaba a una distancia de aproximadamente 2 horas caminando. Los 2 discípulos estaban llenos de tristeza, caminaban sin esperanza, alejándose paradójicamente del sitio donde ocurrió la resurrección de Jesús. Lo creían muerto, aunque Él estaba vivo. Jesús se les une en el camino, pero ellos no pudieron reconocerlo, y entonces comienza a revelarles el sentido de las Escrituras. Imagínense qué tremenda homilía debe haber sido esta. Las Escrituras que hablan de Cristo explicadas por el mismo Cristo. La palabra de Dios explicándose a sí misma. La esperanza de estos 2 discípulos, que estaba apagada, comenzó a encenderse de nuevo y no podían explicarse por qué. Aunque la tarde estaba cayendo, sus corazones ardían como iluminados por la luz del sol en pleno mediodía. Al llegar a Emaús, Jesús pretende que va a seguir de largo, pero ellos lo invitan a quedarse con estas palabras: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». La palabra de Dios ya había hecho efecto en sus corazones y ellos mismos le pidieron a Jesús que se quedara. Jesús no se impuso, no los forzó. Fue la fuerza misma de su palabra la que movió a los discípulos a abrirle su morada a Jesús. Dios nos creó libres y desea que en libertad le pidamos que se quede con nosotros. La fe en Cristo no se impone, se siembra. Unos momentos después, lo reconocieron en la fracción del pan. Imagínense la Eucaristía celebrada por el mismo Jesucristo. Jesús desapareció de su vista, pero realmente estaba presente en el pan de la cena que compartían. ¿No es toda esta historia de los discípulos de Emaús lo que ocurre en cada una de las misas en las que participamos? Venimos a la misa muchas veces desesperanzados por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y Jesús se une a nosotros en la palabra proclamada que luego es explicada en la homilía por un sacerdote o un diácono. Luego el sacerdote, en la persona de Cristo, pronuncia la bendición, las palabras de consagración del pan y el vino, y estas especies se convierten en la presencia real de Cristo, en el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros, como los discípulos de Emaús, no vemos el cuerpo humano de Cristo presente en el altar, pero por la fe sabemos que está realmente presente en la Eucaristía y está representado por el sacerdote. Los discípulos de Emaús
se llenaron de tanta alegría al saber que Jesús estaba vivo, que en plena noche caminaron 2 horas de vuelta a Jerusalén, al lugar del que se habían alejado anteriormente, para compartir con sus hermanos en la fe la esperanza renacida en ellos. Lo mismo debe ocurrirnos a nosotros al salir de la misa. Habiendo reconocido la presencia de Jesús y habiéndolo recibido en la Eucaristía, salimos llenos de alegría a renovar el mundo con la esperanza cristiana. Si sientes que en tu vida hay desesperanza, si sientes que está oscureciendo, hoy te invito a que vayas a misa y cuando el sacerdote esté consagrando el pan y el vino, pídele a Jesús que se quede contigo. Al recibir la Eucaristía, deja que el Señor te llene de su paz. Si no la puedes recibir por cualquier motivo, únete a Jesús en comunión espiritual y pídele también su paz. Los espero mañana para el próximo programa de los 5 minutos con el Espíritu Santo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.